Bueno, listo, entonces. Nosotros estábamos viendo, habíamos abordado desde el principio del año, estábamos viendo todo lo que tenía que ver con la literatura. ¿Sí? Estamos viendo literatura latinoamericana. Hemos visto diferentes movimientos literarios desde que empieza, es decir, desde la literatura precolombina. Hemos pasado por romanticismo, realismo. El último movimiento que nosotros abordamos fue el modernismo. ¿Listo? Después de que aparece el modernismo, alcanza a ver como una transición de un movimiento denominado posmodernismo, ¿listo? Que es el que le va a dar base y le va a dar como apertura a este movimiento que sí tuvo mayor impacto, que se denominó vanguardismo. Ese posmodernismo simplemente sirvió como para abrirle espacio a este nuevo movimiento, pero ahí está Camila. Pero definitivamente el que sí nos permitió verlo como un movimiento artístico literario después del modernismo es el movimiento denominado vanguardismo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles fueron esas situaciones que se fueron dando en el contexto al mismo tiempo que el vanguardismo se estaba implementando. ¿Listo? A nosotros pues nos ocupa ver cómo se vivió en Latinoamérica, pero evidentemente hay muchos aportes europeos que influyeron y terminaron permeando en lo que es el vanguardismo como lo conocemos hoy en día. ¿Listos? Bueno. Entonces, tenemos aquí, lo primero que vamos a ver es el contexto, es decir, qué estaba ocurriendo. Entonces, durante el siglo XX, el lema de muchas personas y de los escritores, y en general en la industria, en la parte económica, política, social, fue "has de ser moderno". O sea, todas las personas y todos los países estaban en pro de volverse modernos. ¿Listo? Esto tuvo gran importancia debido a que llevaba a las personas a pensar que era necesario abandonar todo lo que ellos tenían o habían concebido del pasado. Entonces dijeron como, bueno, vamos a olvidar, vamos a dejar sepultado todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha vivido, y de aquí en adelante únicamente nos vamos a preocupar por conseguir un futuro en pro de ser modernos. ¿Listo? Ese fue como el lema bajo el que ellos se movieron. En América Latina, los países pagaron altos precios por intentar llegar a tener esa modernidad dentro de los países en donde estaban, ¿listo? Porque ellos buscaron la forma como de ajustarse a esas dinámicas que se estaban moviendo en países que ya eran capitalistas. Entonces, el capitalismo global lo que hacía era que algunos países, como por ejemplo, aquí cité el ejemplo de lo que ocurrió en Brasil y en Colombia, en búsqueda de ser modernos, de volver modernas sus ciudades, sacrificaron muchas cosas. Dentro de esas sacrificaron, por ejemplo, en Brasil y en Colombia, la Amazonía. ¿Listo? Porque ellos vendieron mucho territorio para poder extraer de ahí caucho. Entonces, eso hacía que obviamente pues sí se generara empleo, entrara más dinero al país, pero obviamente a cambio de perder la Amazonía como tal, ¿listo? De poner en riesgo la parte ecológica. Por otro lado, entonces encontramos que Estados Unidos ya se había denominado como una potencia mundial, ¿listo? Y esto lo hizo, o esto que Estados Unidos fuera una potencia mundial, llevaba a que los países latinoamericanos tuvieran como referencia a Estados Unidos para muchas cosas. De ahí es donde nace el lema del sueño americano, porque obviamente Estados Unidos incluso llegó a ser mucho más que la Unión Soviética en temas como políticos, económicos, ¿listo? Entonces él ganó como ese nombre de ser la potencia mundial, que hoy en día pues ya no es así, ¿listo? Pero eso en el siglo XX fue así, ¿listo? También, sí, este documento yo se los comparto en plataforma, ¿listo? O sea, ustedes lo van a tener, pero pues ustedes saben que yo voy explicando, por eso les digo que si ustedes quieren ir tomando apuntes de algo adicional que no está ahí, lo pueden ir haciendo en su cuaderno. Listos. Bien, entonces eso fue como lo que ocurrió. Adicional a eso, Estados Unidos fue como bandera y también influenció mucho a los países latinoamericanos, ya que fue el encargado de llevar el cine hasta esos países. Entonces, obviamente, esta nueva entretención pues era muy llamativa para las personas y esa fue como una influencia importante que hubo de parte de Estados Unidos en los países latinoamericanos, el cine como tal. Listo. Dicha modernidad no fue perfecta debido a las ambivalencias que se presentaron en diferentes artes como. ¿Qué significa esto? Pues si bien la gente le estaba apostando, los países latinoamericanos le estaban apostando a ser modernos, pues obviamente hubo muchas cosas que se quedaron en el camino que no fueron tan buenas.
¿sí? Entonces aquí nos dicen que diferentes artes como la música, la pintura, la escultura, la fotografía, se encargaron de mostrar eso que no era tan bueno, eso que de pronto no era tan bonito de mostrar, ¿listo? Entonces acá nos dicen que ellos evidenciaron y denunciaron a través pues de su arte todo lo que estaba pasando y la deshumanización de la sociedad, ellos la denominaron así. Entonces, ¿qué era eso? Pues habían dictaduras, habían destierros, habían desastres ecológicos, habían masacres, o sea, todas estas situaciones que se estaban viviendo trataban como de taparlas con el hecho de querer ser países modernos, ¿listo? Y fueron las artes las encargadas de decir, oigan, esperen un momento, no podemos perder vidas, perder entornos ecológicos, no podemos perdernos a nosotros mismos, perder nuestra identidad, nuestra cultura, en pro de buscar ser modernos, ¿listo? Entonces, no, el modernismo como tal, o ser moderno, que fue como el lema del vanguardismo, no simplemente fue llegar a eso, sino que muchas personas se dieron cuenta de que no era tan bonito como se estaba mostrando aparentemente, sino que se estaban quedando muchas cosas en el camino que eran muy valiosas. ¿Listo? Entonces, eso era lo que estaba pasando al tiempo que el vanguardismo se estaba permeando en la sociedad latinoamericana. Listo. Acá está la definición de lo que es el vanguardismo como movimiento literario. ¿Listo? Entonces acá encontramos ya la definición. Fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, como respuesta a los grandes cambios políticos y sociales que sucedieron en el continente americano producto de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. ¿Listo? Se basó principalmente en romper los esquemas y las normas que se venían aceptando de lo que venía siendo el modernismo como movimiento literario. ¿Listo? Entonces, si nosotros recordamos el modernismo, que fue el movimiento inmediatamente anterior que nosotros trabajamos, nos acordamos que el modernismo tenía unas características como un lenguaje refinado, la musicalidad, la preocupación por el arte, ¿listo? Entonces, en el vanguardismo querían dejar todo eso de lado, ¿listo? Esto implicó que se generaran nuevas corrientes literarias. Esas corrientes literarias las conocen como los ismos, ¿listo? Ya vamos a ver por qué. Porque el vanguardismo se desprende en 4 corrientes literarias, que es el creacionismo, el ultraísmo, el nadaísmo y el simplismo. Entonces, por eso se conocen como las corrientes literarias ismos, porque todas terminan en ismos. ¿Listo? Y nuevas formas de escribir poesía que fueron revolucionarias para la época. Ojo a eso, entonces acá ya nos están dando la primera pista de qué géneros se desarrollaron durante el vanguardismo. Uno fue la lírica. ¿Listo? Hasta ahora, hasta ahí, nos dicen que la poesía se siguió empleando, pero que es totalmente diferente a la poesía que nosotros habíamos trabajado durante el modernismo. ¿Listo? Fue un movimiento con el que los artistas hicieron frente a la constante amenaza que percibían hacia su gremio por parte del capitalismo, un nuevo modelo social y económico que incentivaba la comercialización del arte. ¿Qué pasó aquí? Muchas cosas. Una de ellas es que si bien la literatura venía en aumento, porque la imprenta se había dado, porque había más acceso, porque había más apoyo a los escritores, cuando llegan tantas cosas de otros países, ejemplo el cine, pues obviamente la gente dejaba de leer, ¿listo? Entonces se empezó a venir en picada toda la parte de la literatura. Entonces para ellos, o sea, pues para los escritores era una amenaza el hecho de que el capitalismo empezara a tener como el control también sobre los países latinoamericanos, ¿listo? Y adicional a eso, que ya no era lo mismo, económicamente hablando, no era lo mismo, cuando un escritor hacía todos los esfuerzos para lograr poder sacar 100 copias de su libro y llegaban, por ejemplo, textos de otros países con unos precios muchísimo más bajos. Entonces, por eso se empezó a ver que empezó a haber mucha literatura de otros países y la literatura que se creaba propia en cada uno de los países latinoamericanos, pues ya no, digamos que ya no tenía tanto reconocimiento como antes. Entonces, por eso el vanguardismo fue como una amenaza para lo que tenía que ver con el tema de la literatura. En el continente americano surgió como una respuesta al ascenso de las clases que se oponían al sistema capitalista en crecimiento, que se mezclaron con las ideas de protesta de las clases trabajadoras. Entonces, lo que yo les decía hace un momento.
igual lo que les dije, o sea, esta clase está siendo grabada por si de pronto a alguien se le va al internet, por si de pronto alguien quiere retomar todo lo que expliqué, ¿listo? No se afane. Y lo de los sismos ya los vamos a ver uno por uno más abajo. Entonces, por eso, tranquilos. Listos. Bien, entonces ahí tenemos la definición de qué fue. Vamos a ver esa literatura, por qué se caracterizó. O sea, yo cuando cojo un texto, ¿cómo me puedo dar cuenta que ese fragmento o ese texto perteneció al vanguardismo? ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles fueron las características que se desarrollaron durante la literatura. Lo primero, emerge en contraposición al modernismo para romper con el perfeccionamiento de Rubén Darío y de las expresiones anteriores. Eso es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Yo encuentro un texto que pertenece al vanguardismo, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y yo me doy cuenta que el lenguaje, en cuanto a lo que tiene que ver con poesía, es totalmente, no tiene que ser perfecto, simplemente tenía que comunicar, ¿listo? Poder expresar el sentimiento, pero sin llegar a ser tan complejo para quien lo iba a leer. Segunda, responde a un espíritu de renovación de una identidad original donde la poesía fue la expresión lírica de preferencia. Listo, también ya lo hemos dicho. Si bien la poesía también fue como el género bandera, la lírica como tal fue el género bandera, en el modernismo, en el vanguardismo también lo fue. Pero pues vamos a ver que eran pues totalmente diferentes. Emplearon técnicas narrativas. Entonces, ojo, aquí ya encontramos otro género. Entonces, no solamente se dedicaron a hacer lírica, sino que también se dedicaron al género narrativo. ¿Listo? Y aquí en el narrativo es donde ellos hacen unos aportes que nunca antes se habían visto en lo que tiene que ver con novelas, cuentos, ¿listo? Entonces acá nos dicen que lo primero que hicieron fue romper con la estructura lineal y lógica de la narración. ¿Cómo así? Nosotros siempre que veníamos leyendo obras normales de movimientos anteriores, encontrábamos que eran contadas cronológicamente. Entonces la señora nacía, era adolescente, se enamoraba, se iba de viaje, pasaban los años, envejecía y moría. ¿Sí? Era cronológica la historia. Y aquí, entonces, lo que hicieron fue romper con esas narrativas cronológicas e implementaron, ya ahorita lo vamos a ver más adelante, pero implementaron el hecho de poder empezar a contar una historia desde el final y ahí sí irse como devolviendo en el tiempo, que eso lo podemos ver en películas y también lo podemos ver en novelas. ¿Listo? Eso fue un aporte importante del vanguardismo. Esa ruptura de la narración o de la estructura narrativa cronológica. El humor negro, bueno, todos sabemos ya lo que es el humor negro. El monólogo interior, ya les voy a explicar más adelante qué es un monólogo, pero acuérdense que un monólogo es un diálogo de una sola persona, pues como con uno mismo. La narración múltiple y el contrapunto, ya les voy a explicar en qué consistió cada uno de ellos, ¿listo? Así como en la poesía, en el empleo del verso libre, es decir, que ya no importaba, o sea, en la poesía, miren lo diferente, ¿no? Mientras que en el modernismo nosotros decíamos que las poesías tenían que ser verso dodecasílabo, es decir, que todos los versos tenían que tener exactamente 12, o eneasílabo, todos los versos tenían que tener exactamente 9. Aquí en el vanguardismo dijeron, no importa, no importa si no tiene rima, no importa si no tiene ritmo. Es decir, que ya no tenía que tener ni siquiera al final que sonara igual. O sea, aquí en el vanguardismo eso cambió. Y sí se implementó dos elementos dentro de la parte lírica y era el collage y los caligrafas. Recordemos que el collage, así como ustedes hacen collage sobre algún tema, entonces les ponen un tema, solidaridad, y ustedes tienen que poner imágenes sobrepuestas que representen la solidaridad. Eso mismo pasa con el collage, solo que con textos literarios. ¿Listos? Todos encadenados de un mismo tema y los vamos sobreponiendo uno en otro. Y los caligramas son los poemas que yo voy escribiendo y la figura o el dibujo que yo hago es relacionado con el tema sobre el cual yo estoy escribiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer un caligrama, que es un poema, sobre el tema del amor. Entonces, alguien puede hacer el caligrama haciéndolo en forma de corazón, o sea, las palabras deben ir formando esa figura. ¿Listo? Bien, las temáticas que se abordaron eran de carácter existencialista, prohibido, fatalista. Por otro lado, muchos de los escritores vanguardistas denunciaron las problemáticas sociales tales como las injusticias sociales, las intervenciones sociopolíticas de unas naciones y otras, las desigualdades económicas, la pobreza, la exclusión social. Entonces, démonos cuenta que aquí en el vanguardismo podemos encontrar de todo, ¿sí? O sea, podemos encontrar
todos los elementos, digamos, bonitos que se podían ver dentro de la literatura, pero también podíamos encontrar temas tan reales y tan crudos como la exclusión social, como la pobreza, ¿listo? Entonces, eso lo podíamos encontrar en uno y otro. Nacen las escuelas creacionismo y ultraísmo, ambas corrientes literarias dan rienda a la originalidad e incorporan imágenes, situaciones o conceptos novedosos. Entonces aquí ya vamos a ver una a una cada uno de los ismos o de las corrientes que salieron del vanguardismo. Entonces son 4. La primera es creacionismo. La segunda es ultraísmo. La tercera es simplismo. Y la cuarta, nadaísmo. ¿Listo? Esas son las 4 corrientes. Vamos a ver cuáles son las características de cada una, porque seguramente en la bimestral lo que yo les voy a poner son fragmentos de textos y ustedes tendrán que decirme si es del creacionismo, del ultraísmo, del nadaísmo o del simplismo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver la primera. Creacionismo. Este movimiento consistió en la creación libre del poeta y fue creado por Vicente Huidobro, que es de París. Si bien, entonces nosotros diremos, pero ¿cómo así, profe, si estamos viendo Latinoamérica? Porque estamos hablando de un escritor que es de otro país, ¿sí? Que no pertenece. Entonces, aquí, digamos que el creacionismo fue una de las corrientes o de los movimientos que influyeron muchísimo en el vanguardismo y que pese a que lo crearon en París, obviamente tuvo acogida en todos los países latinoamericanos y muchos de los escritores los desarrollaron acá. ¿Listo? Entonces, el planteamiento que él hacía sobre el creacionismo era que quien escribía, el poeta, era como un dios frente a su texto. ¿Listo? Entonces él aquí hace, por aquí yo lo puse, el poeta, la frase que él dijo, el poeta es como un pequeño dios de su obra creada. ¿Listo? El creacionismo se da a principios del siglo XX. ¿Listo? ¿Qué características tenía? La primera, el escritor deja de lado las descripciones, es decir, que ya no es necesario poner tanta descripción, que eso lo tenía el modernismo. Se vuelve más espontáneo y a la vez innovador, considerándose como un dios de su obra. Entonces, digamos que tiene como, tiene todas las posibilidades de poder escribir lo que sienta, lo que quiera, no hay cohibiciones, ¿listo? El término creacionismo proviene de la creación de la obra literaria como un dios, entonces por eso se le asigna ese nombre, porque era como si él fuera un dios y pudiera crear lo que quisiera. ¿Listo? Por eso se le dio el nombre de creacionismo a ese movimiento. Se hace énfasis en los efectos visuales producidos por las metáforas, algunas veces indescifrables a un público poco conocedor. Entonces, si bien aquí en esta parte, en este movimiento, no era utilizado el lenguaje refinado, palabras como muy rebuscadas, pero sí utilizaron las figuras literarias, sobre todo la metáfora. Incluso muchas veces ocurría, y de pronto lo vamos a ver en algunos textos que vamos a trabajar, leen las metáforas y hay casos en donde no se entiende realmente qué es lo que quiere decir el escritor. Entonces eso es lo que dicen acá, que eran tan indescifrables algunas veces que el público a veces incluso no lo podía llegar a entender. Uso innovador de los distintos tipos de letras. Entonces, ¿qué significa esto? La tipografía ya dejó de ser estándar y ya había la posibilidad de que yo utilizara otra tipografía que fuera de pronto más bonita, más estilizada o que a mí me gustara más y esto llamaba como más la atención de las personas. La poesía es un instrumento de creación absoluta, el género literario principal en este ismo, o sea, en el creacionismo de la vanguardia fue la poesía. O sea, en el creacionismo la poesía fue lo que más se utilizó. El uso de la coma se consideró ya obsoleta, es decir, que ya no era pasada de moda, era anticuada, ¿listo? Y se reemplazó por el punto y coma. ¿Listo? Esas fueron como las características principales del movimiento denominado creacionismo. Bien, vamos a ver el segundo. Entonces, el segundo movimiento se denominó ultraísmo. Esta corriente literaria se caracterizó por oponerse al modernismo de Rubén Darío. Y esta corriente literaria fue representada, o quien la tomó, quien la adaptó, fue Jorge Luis Borges, que es argentino. Entonces, él lo que hizo fue como tomar todos los elementos del ultraísmo y ponerlos aquí en uso en toda Latinoamérica, empezando pues por Argentina. ¿Qué características tenía? Usan también la metáfora, al igual que el creacionismo. Entonces, la metáfora es el principal recurso literario de este ismo, o sea, del ultraísmo.
de la vanguardia. Eliminación de los nexos y de los adjetivos inútiles. ¿Cómo así? Dentro de la poesía, porque usted también trabaja algo de poesía, entonces hay una figura literaria adicional a la metáfora que utiliza adjetivos de forma a propósito. ¿Listo? Entonces cuando dice y sube arriba, ¿listo? A esa figura literaria, cuando nos ponen un adjetivo que es como redundante, que es innecesario poner, se le llama epíteto. ¿Listo? Un epíteto es cuando yo le pongo un adjetivo a un sustantivo que es innecesario poner. ¿Listo? Entonces, eso lo eliminaron, eso lo quitaron de acá porque en el modernismo sí se da. Los versos se vuelven más complejos para un lector convencional, es decir, que tenía que la gente para poder tener, o sea, leer la poesía, estar preparado, o sea, prepararse, ser un poco más cultos para poder entender lo que decía ahí en las metáforas. La lectura se concentra en la carga visual que produce la metáfora. Entonces, a través de las letras, digamos que el imaginario o la figura que yo recreaba en mi mente tenía que ser mucho más, o sea, era más exigente para el lector. Abolición, es decir, que quitaron, abolir es quitar, de los ornamentos rebuscados. En otras palabras, se dejan de lado los adornos, los recursos rebuscados y que se utilizaban en el modernismo para impresionar al lector. Las palabras rebuscadas, todo esto se quita, todo esto se deja de lado. Síntesis de dos o más imágenes en una, como una sugerencia. Al combinar estas imágenes sugiere al lector nuevas formas de expresión. Entonces, lo que habíamos hablado ahorita de las imágenes mentales que nosotros hacíamos cuando hacíamos lectura de la poesía. Imágenes y metáforas chocantes y lógicas en un lenguaje más crudo, la intención comunicativa del autor. Entonces, aquí había como un choque de sentimientos, de metáforas, de figuras mentales, entonces como que era muy libre, entonces podían escribir como sobre muchas temáticas. Uso marcado de neologismos. Los neologismos son palabras nuevas que se crean. ¿Listo? Son palabras nuevas que se crean en algunos vocabularios, en algunas lenguas. Los tecnicismos son palabras propias de alguna ciencia. Entonces se utilizaron también tecnicismos y palabras esdrújulas. ¿Listo? Entonces palabras largas. Se utilizaron muchas palabras largas. Eliminación de la rima tradicional. La métrica tomó otro rumbo con respecto al uso de la rima, volviéndose menos importante la rima tradicional. Es lo que yo les dije hace un momento. Ya no era necesario que rimara, que tuviera rima asonante o rima consonante, ya era un poco más libre este tema. Cabe destacar que estas mismas técnicas fueron implementadas en la literatura del fenómeno del boom latinoamericano, donde se destacan Julio Cortázar, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, entre otros escritores reconocidos por la época. ¿Por qué les puse esto acá? Porque es el siguiente movimiento que vamos a ver. Entonces, siempre me gusta mostrarles como qué relación tiene uno y otro. ¿Listo? Entonces, acá decimos, y las vamos a ver ya cuando veamos el siguiente movimiento, que es denominado el boom latinoamericano. Estas técnicas que se utilizaron en este ultraísmo también se aplican en el siguiente movimiento. ¿Listo? Ahora sí vamos a definir las palabras que ahorita aparecieron, que yo les dije que ya las íbamos a ver. ¿Listo? Entonces acá está. ¿Qué es un monólogo interior? Dice, lectura mecánica del pensamiento del personaje, consciente e inconscientemente, lo que piensa y siente en su interior. Pero esto es de una sola persona, por eso mono. Por eso decimos monosílaba, una sílaba. ¿Listo? Monólogo es un diálogo entre una persona, o sea, yo conmigo mismo. Trasloque. Cambios o saltos en el tiempo de la lógica de la trama comienza en el tiempo presente y luego se traslada al pasado, o viceversa. Muchas veces a través del monólogo interior de un personaje. En el cine esto se llama flashback. Entonces, ¿se han visto esas películas que empiezan desde el final? Y aparece el señor al final muerto, o desangrándose ahí, en algún lado. Entonces empiezan a contar la historia hacia atrás. Eso fue algo que fue aporte del vanguardismo. ¿Listo? Y empezó pues obviamente utilizándose en las letras y después pasó al cine. Contrapunto. Son obras literarias con dos argumentos diferentes y simultáneos. Entonces, no sé si ustedes han leído o también han visto películas que empiezan a contar dos historias separadas, dos historias diferentes. Y llega un punto en donde estas historias se empiezan a entrecruzar o tienen elementos en común. ¿Sí? Eso se llama contrapunto. Narraciones múltiples. Narración donde participan varios diferentes y simultáneos personajes narradores de un mismo hecho o tema, como si se transcribiera un diálogo entre varias personas que hablan al mismo tiempo. Entonces son como diferentes historias
pero a veces no se entrecruzan. El contrapunto es cuando sí se cruzan. Y la narración múltiple es que son diferentes historias, pueden ser del mismo tema. Entonces, del tema del desplazamiento. Entonces, encontramos diferentes historias del desplazamiento, pero no se van a cruzar nunca entre ellas, mientras que en el contrapunto sí se cruzan. Aquí está collage, que fue el que les dije, palabra de origen francés, de carácter pictórico, donde se juxtaponen. Juxtaponer es ir como poniendo una encima de la otra. ¿Listo? Diferentes elementos o situaciones sobre una base. Literariamente, varios temas, textos, diferentes escritos, uno tras otro. ¿Listo? Y por último, un caligrama, que ese sí yo sé que ustedes se acuerdan, es una presentación gráfica de un poema que simboliza el contenido o temática del poema. El poeta escribe el poema dándole forma al dibujo según la idea que quiere transmitir en el poema. Entonces, si yo quiero hacer un caligrama sobre Colombia, entonces puedo irlo haciendo, escribiendo las letras, dándole, digamos, forma a la bandera o al escudo, lo que sea, y lo voy escribiendo dándole forma a esa gráfica. ¿Listo? Bien, el tercerismo es el simplismo. Entonces, a diferencia de los otros, entonces se da en Perú en 1925 en cabeza del poeta Alberto Hidalgo. ¿Listo? El simplismo buscaba representar las ideas del autor de las formas más sencillas y claras posibles, prescindiendo de todo aquello que represente una barrera para la comprensión de la poesía. Entonces, démonos cuenta que el simplismo iba totalmente en contra, totalmente diferente de lo que era el creacionismo y el ultraísmo, en donde ellos utilizaban, sobre todo el ultraísmo, buscó ser como muy complejo mentalmente para que las personas que tuvieran acceso y que lo comprendieran, pues tuvieran un nivel intelectual pues muy desarrollado. ¿Listo? Mientras que en el simplismo era simple, como su nombre lo indica, asociémoslo por eso. En el simplismo quisieron quitar todo eso para que la poesía fuera comprensible por cualquier persona. ¿Listo? ¿Qué tienen en común con el ultraísmo? Utilizaron metáfora como elemento para darle forma a esas imágenes que se representaban mentalmente. ¿Listo? Sin embargo, en este caso se utiliza con un sentido claro y coherente. Es decir, que no le vamos a poner dificultad de metáforas al simplismo a diferencia del ultraísmo. Por lo general abarca temas relacionados. Ojo, ¿qué temas desarrolló el simplismo? El amor y el patriotismo. El amor propio, o sea, el amor por uno mismo, y el patriotismo. ¿Listo? Era como el amor a la patria. Y por último, el último ismo es el nadaísmo. Y aquí tenemos un representante quien lo impulsó, que fue en Colombia, y es Gonzalo Arango. ¿Listo? Se dio en 1958 y se caracterizó porque tenía un componente muy importante y era la crítica al sistema social. Es decir, a lo que estaba ocurriendo con la sociedad, lo que estaba ocurriendo con la política y lo que estaba ocurriendo a nivel religioso en esa época aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, ese es el tema que se desarrolló en el nadaísmo. Sus mayores críticas eran de carácter anárquico en contra de las instituciones, lo que reflejaba el descontento que sentían los artistas por la alienación derivada de las prácticas políticas y religiosas. Entonces, los artistas no estaban muy conformes con lo que estaba pasando a nivel político y religioso en el país, entonces esto era lo que se reflejaba en sus obras como tal. Se valían del uso de elementos irracionales, de la negación, del inconformismo y del constante o continuo cuestionamiento de la sociedad. El uso de la prosa, es decir, que ellos aquí en el nadaísmo no aplicaron mucho al tema que tenía que ver con la lírica, con la poesía, sino que ellos se fueron más por la prosa, es decir, todo lo que tiene que ver con la narrativa. ¿Listo? Y dicen acá que no era necesario seguir como las normas que ya venían estando establecidas para poder seguir como esa normatividad, sino que la prosa podía ser desarrollada también de forma libre. ¿Listos? Bueno, chicuelos, preguntas. ¿Alguna palabra usted diga, ay, no entendí esto, o esto no me quedó muy claro? Bueno, aquí hay algunos autores, pero esos más adelantico los vamos a trabajar.